Gusta que le grabe la... Bueno, veríamos ahora entonces la unidad temática número 11, la anteúltima del programa, que sería mezcla de gases, ¿sí? Para ello le voy a compartir el Power y recordaríamos algunos temas rápidamente de lo que era gases. ¿Se acuerdan lo que eran los gases ideales y los gases reales? Habíamos hablado que los gases ideales eran todos aquellos que cumplían con las leyes de los gases ideales, la de Boyle-Mayrol, la de Dussac y de Joule. Y decíamos también que tenían una cierta representación en los gráficos, ya sea PV, PT o BT, de acuerdo que si podían ser una hipérbola cuando era presión-volumen, la ley de Boyle, o podían ser dos rectas en lo que eran las leyes de Gay-Lussac, Charles Gay-Lussac, ¿sí? Ello se debía a que un gas ideal tenía pocas interacciones entre sí, entre las moléculas, y por lo tanto, tanto la presión como el volumen se los consideraban tal cual obtenida de acuerdo a lo que era la teoría cinética molecular, y podían responder a una ecuación luego de relacionar las tres leyes, cuatro leyes de los gases con Joule, si quieren, pero fundamentalmente las tres primeras, en una ecuación general que era P por B es igual a N RT, ¿sí? Recuerdan esto, ¿verdad? De los cuales vemos que los gases ideales realmente, como la palabra lo dice, es ideal teórico, y siempre tienen un comportamiento con respecto a los procesos distinto a lo que debería ser, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos lo que es la desviación con respecto a la ley de Boyle, la ley de Charles Gay-Lussac, lo que terminaríamos en una ecuación de gases reales que va a depender, estas eran las rectas que le estaba diciendo cada una de las leyes, ¿sí? Que va a depender de un coeficiente Z de compresibilidad, lo cual nos permitía decir que aquel gas que definido como tal era que tenía o tiene pocas interacciones o interrelaciones o muy débiles entre las moléculas y que forma enlaces eh, moleculares adoptando la forma tal cual del recipiente que lo contiene, es decir, todos los conceptos de gas ideal referido a un gas propiamente dicho, pero la diferencia fundamental estaba dentro de lo que serían bueno, lo veríamos más adelante, tengo un resumen de los gases perfectos que dependía del factor de comprensibilidad y que terminábamos en el gráfico de Z en función de la coordenada reducida, ¿sí? El gráfico de Over. En sí, los gases, como decíamos, considerados aquellos que tenían pocas interrelaciones moleculares entre ellos, que ocupa el volumen del recipiente que los contiene, y que en la atmósfera se considera el aire un gas ideal, a pesar de que está compuesto, por ejemplo, de tres elementos fundamentales: nitrógeno, oxígeno y gases raros, ¿sí? Veríamos entonces que en una mezcla de gases, cuyos componentes son, por ejemplo, en el aire, estos dos o tres componentes, si se toman a los gases raros como uno solo, vamos a tener una masa compuesta por la sumatoria de la masa que aporta cada uno de sus elementos, ¿no? Igual que el número de moles, también va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de los números de moles de cada uno de los componentes. La cantidad que presenta cada uno de ellos se lo puede expresar en función de la masa o en función del número de moles, lo cual se da en llamar fracción de masa o fracción molar. Es decir, que sería definido como el peso de ese elemento M sub I, de masa M sub I, con respecto a la masa de la mezcla. Y la fracción molar, el aporte que hace de ese componente I, que se simboliza con Y sub I, con respecto al número de moles totales, ¿sí? Por ello vemos cómo se relacionan entonces
los elementos de la masa como los números de moles. Bien, entonces, es fácil demostrar que la sumatoria de todas las fracciones molares va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que el número total de elementos de moles de cada uno de ellos va a llegar a, fíjense, n sub i a m total van a ser iguales, entonces va a ser igual a 1. ¿Se entiende? Es como que la cantidad que aporta cada uno de ellos va a tender a la totalidad. Y lógico, miren, si la totalidad es 1 y el hidrógeno y el oxígeno es una mezcla en la cual el hidrógeno participa con el 75% y el oxígeno el 25%, más bien que la suma me va a dar 1. Eso es lo que está diciendo. Por supuesto que esos porcentajes luego los tendríamos que llevar a la cantidad de moléculas que tiene el mol, ¿verdad? Es decir, el número de moles de moléculas. Eso, lo que vieron ustedes en química, tendríamos que afinar un poco la puntería y ver lo que parte del concepto de termoquímica. Es decir, que ustedes estarían utilizando introducción a lo que sería la termoquímica. ¿Mm? Lo mismo la fracción de masa, nada más que teniendo en cuenta la masa del componente con respecto al total. Por supuesto que la sumatoria de las fracciones de masa también va a ser igual a 1. Exactamente lo mismo. Si yo sumo todas las masas de todos los elementos, y me va a dar la masa total. Si a esta masa total la paso al otro miembro, es la forma de demostrarlo, m va a ser igual a la suma de todo. Y como la suma de todo es m sobre m es 1. Quiere decir que la fracción, la sumatoria de las fracciones de masa desde i igual a 1 hasta n también es igual a 1. ¿Me van entendiendo o me embalo? Si voy rápido, ustedes me aplican el freno, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bien. Entonces, la masa de una sustancia, que puede expresarse en términos de los moles, puede estar expresado como el producto del número de moles por el peso molecular, ¿verdad? O la masa molar, como quieran ustedes llamar. Entonces, la masa molar aparente o promedio de una masa de mezcla de gases va a ser igual a la sumatoria de los m sub i, que es m sub m, dividido en el número de moles de la mezcla. ¿Mm? Que expresado algebraicamente, está más m sub i, de acuerdo a lo que acabamos de definir, sería el número de moles del componente I por el peso o la masa molecular del componente I dividido en número de moles totales, pero habíamos definido que n sub i sobre m era la fracción molar. Por lo tanto, la masa molar de la mezcla va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las fracciones molares por cada uno de los pesos molares, peso molecular de cada uno. Por lo tanto, la constante de gas de la mezcla va a ser igual a la constante universal dividido en la masa molecular. ¿Sí? Recuerden que la constante de un determinado elemento I era la constante universal dividido en la masa del elemento. ¿Se acuerdan? O peso molecular del elemento. En este caso, haciendo referencia a aquel concepto, lo referimos con respecto a la masa de la mezcla. ¿Sí? Bien, y si lo queremos ver desde el punto de vista de la fracción molar, también lo podemos expresar en función de la fracción molar, teniendo en cuenta que el número de moles de la definición aquella lo despejamos como el cociente entre la masa de la mezcla dividido en la masa molar de la mezcla. Reemplazamos el valor en el denominador y vamos a ver que si el numerador lo pasamos como denominador del denominador, es lo mismo expresarlo de esta manera. Por lo tanto, nos aparece la fracción molar sobre la masa m sub i. O decir que también algunos libros lo expresan como m sub i o la inversa de la sumatoria de la fracción molar del componente por la masa molar del componente. ¿Sí? Bien.
La relación que existe entre fracción molar y masa molar, lo podemos expresar en función también de la definición de la masa de cada elemento y de la mezcla. De cada elemento sería el número de moles por el peso molecular de ese elemento y el número de moles por el peso molecular de la mezcla, en el cual, por definición, N sub I sobre N es la fracción molar. Y M sub I sobre M sería la masa molar o el peso molecular de la fracción I con respecto a la masa molar. ¿Sí? Esa es la relación. Fíjense cómo se relaciona. Es decir, fracción de masa se relaciona con la fracción molar a través del cociente de su masa con respecto al elemento I del total. O algunos autores también expresan que la fracción molar su I por la masa total es igual a I sub I por M sub I. De cualquier manera lo mismo. ¿Se entiende? Entonces vamos a definir, como dijimos recién, que la constante universal dividida en la masa molar de la mezcla sería la constante de la mezcla. ¿Sigo? ¿No hay ninguna duda? Entramos a las leyes de los gases, de la mezcla. Existen dos leyes fundamentales, la ley de Dalton, o la ley de Dalton y la ley de Amagat. La ley de Dalton está referida a la de las presiones aditivas, en la cual dice que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera solo a esa temperatura y al volumen de la mezcla. Como dice la figura, fíjense. Yo tengo una mezcla dada por dos componentes, el A y el B, y cada uno de ellos va a estar al volumen y temperatura de la mezcla, volumen y temperatura, porque todos van a ocupar el mismo recinto y a la misma temperatura. Dalton dice que la presión de la mezcla de gases se suma la presión de A más la presión de B. La ley de Amagat, o de los volúmenes aditivos, dice que el volumen de una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que cada gas o cada componente de la mezcla ocuparía si existe solo, por sí solo, en ese elemento, en ese recinto, a la temperatura y presión de la mezcla. Es decir, dado el componente A, dado el componente B, a la presión y temperatura a la que están sometidos cada uno de ellos, los dos me van a aportar un volumen A, B, que sería la suma de la mezcla. Es decir, que expresándola en términos analíticos, decimos que la presión de la mezcla es igual a la sumatoria desde I o del componente I1 hasta acá de la presión sub I si está la temperatura de la mezcla y el volumen de la mezcla. Análogamente, la ley de Amagat podríamos decir que ese volumen, el volumen de la mezcla, va a ser igual a la sumatoria de los componentes desde el componente 1 hasta el K de cada uno de los volúmenes de cada elemento que participa en la mezcla que esté a la temperatura y presión de la mezcla. ¿Sí? Tal cual como lo pueden observar ustedes en el ejemplo que está dado. Fíjense, un metro cúbico de la mezcla de oxígeno más nitrógeno es igual a la suma de los metros cúbicos de oxígeno, que en este caso como ejemplo le pone 0,3, más 0,7 de nitrógeno, que me daría 1 metro cúbico de la mezcla. Esto es lo que también estuvimos viendo en lo que era la fracción de masa y molar. Bueno, luego lean la parte histórica de Dalton y Amagat, y acá nos da pequeños ejemplos como para que ustedes lo entiendan. Fíjense que ustedes tienen en la ley de Dalton una presión del elemento A medida en un manómetro más la presión de B. Lógico, la agujita haría esto más la presión de B, que sería la presión de la mezcla. ¿Sí? Fíjense las esferitas rojas con las verdes, luego tienen las dos, por eso la presión es total. Lo mismo Amagat,
el volumen rosado más el gris me va a ser el volumen total de mayor color. Exactamente lo mismo. Y para un determinado componente, a través de la ecuación de los gases perfectos, podemos obtener que el volumen de un elemento SUI es igual al número de elementos con que participa, o de moles que participa ese elemento I, multiplicado por la constante universal, por la temperatura y la presión. Vamos a entrar a ver ahora lo que me pide el programa como composición gravimétrica y composición volumétrica. Habíamos dicho que el peso molecular de un determinado compuesto era la sumatoria de la masa de los elementos de esa molécula que interviene, ¿verdad? Es decir que si tengo un elemento que está conformado por dos o más átomos, la suma de cada uno de ellos que intervienen en esa molécula harían el peso molecular. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, el dióxido de carbono. El agua participa con dos hidrógenos y un oxígeno. El peso molecular del hidrógeno es 2, el oxígeno 16, me hace un peso molecular de 18. Dióxido de carbono tiene 16 por 2, 32, más el peso atómico del carbono 12, me hace 44 gramos por cada mol. Ese sería el peso molecular correspondiente a una molécula de esos gases. Es decir que lo que veríamos nosotros serían las fracciones molares de cada uno, porque estamos diciendo el peso molecular de cada uno de ellos. Este es el ejemplo que más o menos les coloqué. Y vamos a ver la gravimetría. La gravimetría consiste en separar y pesar por forma independiente o separada, valga la redundancia, cada uno de los elementos que están constituidos en una determinada mezcla de una determinada sustancia. Los separo y la composición de cada uno de ellos se analiza para ver cuál es su naturaleza, ¿verdad? En esto interviene muy bien lo que sería la estequiometría para poder aplicar este tipo de métodos gravimétricos. Estos métodos se pueden clasificar de acuerdo a tres métodos bien diferenciables, que sería o que se pueden obtener los pesos por volatilización o desprendimiento gaseoso, por electrogravimetría o por precipitación. Fíjense que en cada uno de ellos interviene un elemento, una variable física que es muy fácil de determinar a una determinada temperatura, por ejemplo. Se puede volatilizar uno de los elementos que tiene menos temperatura de volatilización que los compuestos, que lo que están en la masa. Los métodos por electrogravimetría es a través de electrodos en los cuales se produce la absorción en una corriente eléctrica, ¿sí? Y por último, los de precipitación, que se agregan determinados elementos químicos, los cuales reaccionan y van a producir la precipitación de una sal, por ejemplo. Ello nos daría la cantidad de elementos que tiene en función del peso molecular de esa sal precipitada. Fundamentalmente los carbonatos de sodio, de potasio, magnesio, se obtienen debido a la reacción del anhídrido correspondiente con algún ácido, lo cual nos va a dar la sal correspondiente, ¿sí? Que va lógicamente precipitar y obtener los elementos en composición que participan. Los métodos pueden ser directos o pueden ser indirectos. Los directos son aquellos que se obtienen directamente por la constante física que estamos aplicando. En el caso del volatilizado era uno de ellos. Y los indirectos son los que se determina de acuerdo al peso del residuo, que es el típico ejemplo de la sal, porque de acuerdo al peso molecular de una sal, y si sabemos que la reacción me va a dar esa determinada sal, ese total de precipitado yo lo divido en el peso molecular, voy a saber cómo, a través de la estequiometría, puedo obtener cada uno de los moles, por lo tanto, puedo saber el peso del componente.
Fíjense que es indirecto porque tuve que leer o pesar el precipitado, luego relacionarlo con su mol. ¿Me van entendiendo? Son muy fáciles los métodos gravimétricos, ¿no? ¿Sigo? Me han dejado hablando solo. Se Sí, fueron. profe. Puede Bien. seguir. Siga, profe. La electrogravimetría era a través de una corriente eléctrica que hago pasar y se van depositando en su ánodo y cátodo respectivo y luego por diferencia de pesada sé cuánto tengo y con respecto al peso molecular de cada uno de ellos también puedo determinar gravimétricamente, es decir, electrogravimétricamente, es decir, cuánto en peso de este componente puedo obtener. Y por último, el de precipitación, que lo hago a través de una reacción química que sé que precipita. De esa manera lo hago reaccionar, precipitar y de la misma forma. Luego veo cuánto estequiométricamente puedo obtener por cada mol de esa sustancia y puedo relacionar el peso total con respecto a lo que tenía en la mezcla. Siempre referido a lo que puedo llegar a tener en una mezcla. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Esto sería la distinta forma de obtener los componentes de una determinada mezcla, ¿no? Para una determinada masa. Bueno, ahí le explica el paso, cómo tiene que hacer. Estamos hablando de la precipitación, ¿no? La disolución, la precipitación, la digestión en aquellos casos en los que necesite calor o más, filtrado, lavado, secado, porque la humedad me va a hacer obtener un peso erróneo, ¿verdad? Entonces lo tengo que dejar secar o lo pongo a secar en una muffle. Pesado y por último el cálculo que se refiere al peso de un mol. Profe, Sí, en el caso de la electrogravimetría, lo que sí, se pesa son el material adherido en el ánodo y el cátodo. sí, señor. Ese es el método. Sí. O sea que, Hay veces, te aclaro, hay veces que se disuelve, ¿no? Por reacción en el electrolito, el cátodo o el ánodo. Entonces ahí lo hago por diferencia también. Si yo sé que va a reaccionar en la solución con ácido sulfúrico, el cobre, por ejemplo, se va a formar el sulfato de cobre que va a precipitar, pero te va a comer el ánodo o el cátodo, depende de lo que tú coloques. Entonces, por diferencia de peso y conociendo el peso molecular del sulfato de cobre, yo sé cuánto de cobre o cuánto de sulfato tenía el electrolito. No sé si te confundí o te no, aclaré. profe, sí, ya entendí. Sería el ejemplo típico de que tenía un ánodo de, qué sé yo, 15 gramos y cuando lo sacamos tenía 14,7 gramos, entonces sabemos Claro, que si se comió esos 0,3 gramos fue por un exacto. equivalente a la solución que tenía. Claro, te doy ese ejemplo porque no te quedes con la idea que es solamente que se va a adherir al ánodo o al cátodo, sino que también puede haber por diferencia. ¿Mm? Esa es la idea, pero son métodos gravimétricos muy precisos. En la actualidad ya se sabe las reacciones a ciencia cierta y en qué proporción molar se dan, ¿no? Es muy preciso, es muy preciso. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Vamos y volvamos otra vez a lo que sería la mezcla de gases propuesta por Don Dalton, que decía que en una mezcla de gases la presión total ejercida por lo mismo es la suma de las presiones ejercidas por cada elemento, como si estaría solo ocupando ese recinto en las mismas condiciones de la mezcla, ¿no? Esa era la ley que él se lo planteó y se lo obtiene y es hasta la actualidad una ley verdaderamente, ¿sí? Que hasta la fecha no fue refutada. Si varios componentes, bueno, sigue aclarándole lo mismo, me gustaría que ustedes lo lean porque es demasiado fácil, pero por la duda, además esto ya lo tienen que haber visto en química, supongo, ¿cierto? ¿O no lo vieron? Pregunto. Me parece que mezcla de gases no, profe. Bueno, no importa, seguimos. Entonces, si tenemos varias mezclas, varios componentes en la mezcla, como por ejemplo A, B y C,
Si se colocan todos en el mismo recipiente, van a formar una mezcla homogénea. Entonces, la presión de cada elemento A, B o C, que ejerce individualmente, como si ocuparía todo ese elemento solamente, la presión a ese volumen y a esa temperatura, sería la presión parcial de cada uno de esos elementos, ¿sí? Y esa presión parcial sería el número de moles del componente por la ecuación, esté aplicando la ecuación general de los gases, ¿no? Fíjense que el volumen es la temperatura de la mezcla, la constante de la mezcla, pero el elemento es NSUA. Entonces, la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los elementos, ¿sí? Por lo tanto, entonces la mezcla, la presión total por el volumen sería igual a la sumatoria de los NI por RT, miren. ¿Por qué? Porque también va a estar a la temperatura y al volumen de la mezcla, cada uno de los N elementos que están en la mezcla correspondiente. ¿Se entiende? Es decir que la presión parcial que aportaría cada uno va a sumar a la presión total, tal cual como lo habíamos definido analíticamente acá en la expresión que anteriormente, antes de entrar a gravimetría, lo vimos, de esto, ¿sí? Es esto. Le estoy repitiendo esto. Permítanme avanzar un poco más rápido. En cuanto a la ley de Amagat, que de los volúmenes es exactamente lo mismo, nada más que aplicando la ecuación general. En este caso, dice el volumen de una mezcla gaseosa igual a la suma de los volúmenes de cada uno de los componentes a la misma presión y misma temperatura. Misma presión y misma temperatura. Fíjense que dice presión total, que sería la presión de la mezcla. Pero en este caso, bueno, con la constante de la mezcla, ¿no? En este caso aparecerían los volúmenes de cada uno de los componentes. Es decir, que cada uno tiene el volumen A, el volumen B, el volumen C, lo que la suma me haría el volumen total a esa presión y a ese volumen. Perdón, a esa temperatura. ¿Mm? Entonces, para gases ideales puede relacionarse también con lo que era la fracción molar y la fracción de masa. Ahora veríamos, fíjense cómo lo relacionan con respecto a la fracción molar. Si yo pongo la presión parcial del componente a esa temperatura y a ese volumen, con respecto a la presión de la mezcla, reemplazo por la ecuación de los gases ideales, y como son todos los elementos de la misma mezcla, RSU, R, constante universal, están a la misma temperatura y volumen, se simplifica todo y queda en función del número de moles del componente que aporta esa presión parcial y el número de moles, que no es otra cosa que la fracción molar. Lo mismo el volumen. Es decir que el cociente de las presiones y el cociente de los volúmenes es igual a la fracción molar. Miren cómo queda demostrado que quedan las dos ecuaciones, que luego las relaciono a través de la ecuación general de los gases ideales para la mezcla, en función de los números de moles del componente I que está aportando el volumen su I con respecto al volumen total de la mezcla y su número total de moles, que en definitiva es la fracción molar. Es decir, que yo puedo expresar que los cocientes de las presiones parciales con respecto al total y el cociente de los volúmenes parciales respecto de la mezcla es igual a la fracción molar. Es muy importante este concepto para que luego veamos en mezcla de gas y vapor el concepto de humedad. Humedad sobre todo relativa, y luego terminaríamos en el gráfico psicométrico, ¿no? Recuerden esto, es muy importante este concepto para aplicarlo en la unidad siguiente. Entonces, me dice que la cantidad de la fracción molar I con respecto a la presión total nos daría la presión parcial. Claro, porque miren, estoy despejando de acá. ¿Mm? Si P lo paso para el otro miembro, me va a dar la presión parcial. Eso me está diciendo.
Lo mismo para el volumen. Entonces el volumen parcial va a ser igual y la fracción con que participa con respecto al volumen total. En una mezcla de gases ideales resulta idéntica la fracción molar, la fracción de presión y la fracción de volumen del componente. Para unos gases ideales, es decir, que se cumple esta igualdad. Eso le está diciendo. Ese es el concepto. Para mezcla de gases ideales. ¿Me van entendiendo? Sí, profe, se va a entender. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver las relaciones entre masa, densidad y masa molecular o molar de un gas. Los volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de moléculas, lo que se le da en llamar el número de moles de molécula. Es decir, que un mol de una determinada sustancia que está a las mismas condiciones de presión y temperatura que otra, va a contener el mismo número de moléculas, es decir, ¿cuánto? Número de Avogadro. 6,02. 6,02 por 10 a la 23. ¿Se entiende eso? Imagínense ustedes un globo de una determinada sustancia que va a equiparar a ese volumen a un mol. Ese globo, que es un mol, adentro va a contener pequeñas esferitas que son los moles de moléculas o la cantidad de moléculas de ese gas. Y va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23 a la presión que está ese globo y a la temperatura que está ese globo. Si yo tengo otro globo de otro gas, que puede ser, por ejemplo, el hidrógeno o el dióxido de carbono, si está a la misma presión y temperatura, va a contener, y al mismo volumen, por supuesto, ¿no? En las mismas condiciones, sobre todo de presión y temperatura, va a contener el mismo número de moléculas, o moles de moléculas, como dicen, es decir, 6,02. ¿Se entiende eso? Entonces, se puede decir que la densidad del gas A con respecto a la densidad del gas B va a ser igual a la masa molecular o al peso molecular o a las relaciones de los pesos moleculares de ambos componentes, de A sobre B. También una definición y un concepto muy importante para la unidad temática que viene. ¿Sí? Recordemos todos los datos. ¿Se entiende, chicos? Recuerden que densidad por definición es masa sobre volumen. ¿Sí? Masa sobre volumen de A, masa sobre volumen de B, como los dos volúmenes dijimos que tienen que estar en las mismas condiciones, son iguales, se simplifican, entonces queda masa de A con respecto a la masa de B. No tiene demasiado inconveniente. También podemos decir que conocida la presión, el volumen y la temperatura que se encuentra en un gas, podemos deducir el número de moles que tiene, como la masa del gas con respecto a la masa del mol. Claro, esto es exactamente lo mismo, es decir, que la masa del gas es igual al número de moles por el peso molecular, como nos habíamos planteado allá por estos lados. Esto lo planteamos como definición. ¿Ves? Esto es exactamente lo mismo que estamos diciendo, nada más que en forma muy particular y para este caso, que va a ser igual para la mezcla y las relaciones, N por la masa total del mol va a ser la masa del gas. Es decir, que el número de moles por el peso molecular es la masa de ese componente. ¿Sigo? Sustituyendo la ecuación general de la ecuación de los gases, vemos, bueno, aparte ya lo vimos esto cuando vimos la ecuación de gases ideales, ¿no? Entonces la densidad va a ser la masa dividido en el volumen, que expresado en función de las otras variables, queda la presión por la masa dividido en RT. Es lo mismo que vimos en la ecuación de gases ideales allá en las primeras, en la unidad temática número 2. Siempre lo recuerdo porque medio que estamos olvidados porque esto fue al principio del primer cuatrimestre. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, profe. Vamos con respecto a los gases reales. Dijimos que los gases reales tienen una desviación
con respecto a los gases ideales. Y esto lo notó don Van der Waals en aquellas expresiones en que decía que un gas, por las interacciones de su molécula, podía variar tanto en presión como en volumen. Y habíamos definido que un gas era aquel que tenía muy pocas interrelaciones entre ellos, pero en realidad no. En realidad hay gases en los que, sobre todo, que tienen grandes moléculas de un tamaño considerable, hay interrelaciones entre ellos y por supuesto con el volumen y el recipiente de volumen que lo contiene. Por lo tanto, va a haber una diferenciación con respecto a su punto crítico. ¿Por qué? Porque decimos que un gas real se puede o distinguir o por ahí equivocarse como si fuese un gas ideal si está a muy alta presión y temperatura con respecto a su punto crítico o si está a muy bajas presiones. Es decir, aquel gas que está con una densidad muy baja se puede considerar como gas ideal, igualmente aquellos en los que están por arriba de la presión crítica. Bueno, este es el ejemplo de una molécula de un gas. Miren qué tamaño tiene este, con respecto, por ejemplo, a la del hidrógeno, del helio, son moléculas más chicas y monoatómicas muchas veces. En cambio, estos son, o diatómicas se podría considerar, pero esto, miren la cantidad de átomos, una molécula de un volumen considerado, por lo tanto, se pueden tener en cuenta las interacciones moleculares que existen y de esa fuerza de uniones, tanto en dipolo inducido como inducido, dipolo inducido, pero bueno, son las muy conocidas fuerzas de Van der Waals, que ya hablamos, y las que nos van a dar una ecuación que a las presiones se le suma y a los volúmenes se les resta, lo que se daba a llamar el covolumen, o la presión o la fuerza de atracción que existía se le debía sumar a la presión total, mientras que en el covolumen yo tenía que restarle al volumen que contenía esa molécula, el volumen de esa gran molécula que contenía en ese recipiente a un determinado volumen. ¿Sí? Esto es lo que veíamos y está en las distintas tablas y demás en las ecuaciones de Van der Waals. Por ello aparece lo que se da a llamar el factor de comprensibilidad, que va a tener en cuenta este alejamiento del gas real con respecto a la idealización. Por lo tanto, en la ecuación general de estado se aplica P por B igual a una constante, y esta constante es la comprensibilidad Z por nRT. Ese factor de comprensibilidad que tiene en cuenta la presión y la temperatura es diferente para cada sustancia. Entonces, cada sustancia diferente que están igualmente desviadas con respecto a sus propiedades críticas, que están igualmente de alejadas, supongamos, con respecto a su temperatura crítica, está hablando de una variación, ¿no? Se encuentran, dice, igualmente desviadas de su estado ideal. ¿Me van entendiendo? Entonces Z va a ser una función justamente de ese alejamiento con respecto a la presión crítica. Es decir, que Z va a ser una función de lo que se da en llamar, lo que vimos que se daban en llamar, las coordenadas reducidas, ¿se acuerdan? Es decir, que aquella zona en la que tiene una desviación con respecto al ideal, que dijimos que estaba por la zona verde, era ecuación de gas ideal una hipérbola, ¿verdad? Porque así decía la ley de Boyle, que P por B era una hipérbola equilátera porque era I igual a 1 sobre X, P igual a 1 sobre B, perdón. Entonces esa es una hipérbola equilátera. Pero cuando empieza a llegar hacia el punto crítico, vemos que empieza a existir una desviación con respecto a la zona verde. Entonces, esa desviación la podíamos referir a su coordenada del punto crítico. Y eso se dan a llamar las variables reducidas, que podía ser la presión reducida como la presión del gas con respecto a su crítica,
el volumen reducido, que esto luego vimos que hay un tratamiento muy particular del volumen, pero podríamos considerar como un volumen pseudo reducido. ¿Se acuerdan que hicimos en aquella expresión o estudio de los gases reales un caso particular del volumen? Pero bueno, acá lo consideramos como que también es una coordenada de tipo reducida, y la temperatura reducida también, la temperatura que estaba esa desviación con respecto a su crítica. Y así aparece lo que se da en llamar el gráfico de comprensibilidad, que en su eje Y mide justamente Z, el factor de comprensibilidad, en función de las coordenadas reducidas. En este caso es la presión reducida. Veíamos que cuando Z igual a 1, tenemos que la ecuación de qué, si Z es 1. La ecuación de un gas ideal. Eso, ¿ven? Si Z vale 1, se comporta como gas ideal, lógico. Miren cómo lo describió Over en su... se mantiene igual. En cambio, cuando se va alejando de 1, o mejor dicho, de esas coordenadas reducidas, empieza y tiene una gran variación, ¿sí? Para una determinada presión crítica hay un punto y determinamos el valor de la temperatura crítica, y luego podíamos determinar el valor reducido, que no era tan fácil, sino que tenía que tener una consideración aparte, que era el volumen. ¿Se acuerdan? El volumen que iba en función de esa variación. Miren cómo tiende con Z1 a ser más o menos la misma presión reducida y la misma temperatura reducida. Pero a medida que varía el factor de comprensibilidad, cómo llega a tener una gran variación las curvas en función, fíjense, de las temperaturas reducidas y las presiones reducidas. Esto, de todo modo, es recordar lo que era gases reales, nada más, ¿no? Esto es la introducción, como para recordar lo que vimos en la bolilla número 2. Para entrar, fíjense, bueno, acá está el ejemplo típico, ¿no? Cómo es para cuando 1, el factor de comprensibilidad, se comporta como gas ideal, y cómo tiene la desviación de la curva con respecto a cuando Z no es igual a 1. Bueno, entonces, conocidas las variables de las coordenadas reducidas, permite determinar la tercera, que sería el volumen. ¿Se acuerdan? Bueno, acá esto más o menos también tiene en cuenta el gráfico de Nelson Over, que es igual al volumen reducido. Después le llamábamos el volumen crítico medio, que tenía sí en cuenta a las temperaturas crítica media, y ahí veíamos que el volumen reducido medio era igual al volumen reducido teniendo en cuenta los medios. Ahí, esta era la consideración que hacíamos en la bolilla 2, ¿no? Donde el volumen medio es igual al volumen de un mol de la mezcla. En este caso ya estamos hablando para una mezcla, ¿sí? Entonces, la diferencia entre gas ideal y gas real era que intervenía un coeficiente de comprensibilidad en el cual vale 1 para el ideal y tiene un valor diferente de 1 para el real. La ecuación de Van der Waals se diferencia también de los gases ideales por esa variación en lo que sería el covolumen y la suma de la interacción entre moléculas, que se sumaba a la presión. Y como los gases reales, por ejemplo el aire, está a muy bajas presiones, como por ejemplo la presión ambiente, se podría considerar al gas conformado o que conforma la atmósfera como un gas ideal, ¿sí? Por eso se puede hacer el estudio de mezcla de gas y vapor en un diagrama psicométrico. La regla de Kay nos decía que el método del principio de estados correspondientes, en el cual decíamos que dos gases que se encontraban al mismo estado correspondiente se los podían considerar como si fuese o como que si tendrían el mismo Z. Es decir, que el enfoque que nos daba la regla de Kay era determinar que al tener las mismas coordenadas reducidas, tanto en presión y temperatura sobre todo, ¿no? Para no entrar
a lo que es volumen, porque volumen iba a depender de si el gas tenía esa configuración atómica elevada, entonces podría llegar a haber una diferencia entre el volumen medio y ese volumen reducido que acabamos de ver. Entonces se trata directamente con la presión crítica, que le llamo temperatura y presiones pseudocríticas, aquella que tenía en cuenta, fíjense ahora cómo lo podemos definir más precisamente, en función de la fracción molar. Y como habíamos demostrado que podía ser también en función de los cocientes, también podíamos hablar en forma similar a lo que es la temperatura crítica media. ¿Se entiende? Como la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de la fracción molar por la temperatura crítica del elemento. Ese factor de comprensibilidad de Z sub m se determina luego con facilidad conociendo estas propiedades o estas variables pseudocríticas. Y el resultado obtenido difiere muy poco con respecto a lo que, si se quiere hacer más fino el cálculo, al verdadero valor. Se habla de un 10% que para estos cálculos es ínfimo, ¿sí? Entonces, para la mezcla de gases reales podemos decir que la fracción molar X, que habíamos, o I, que habíamos visto hace rato, es igual al número de moles del componente I con respecto al número total de moles de la mezcla. Hay algunos autores que la mezcla le llaman X los componentes I, ¿no? Para la temperatura T y P pseudocríticas, entonces tendríamos que, dicho como lo habíamos planteado recién, que era igual a la sumatoria, bueno, entonces tengo que poner la sumatoria de cada uno de los elementos por la temperatura crítica del elemento. Va a ser igual a la ecuación total de la sumatoria desde I igual a 1 hasta K o hasta N de los componentes que participan, me va a dar la temperatura crítica media. ¿De quién? De la mezcla de gases real. Análogamente para la temperatura, perdón, la presión media crítica, igual a las fracciones molares por las presiones críticas de cada uno de los componentes. Por lo tanto, la temperatura reducida va a ser la temperatura reducida de la mezcla como la temperatura a la cual se encuentra dividida en esa temperatura crítica media. Lo mismo la presión reducida. Va a ser la presión reducida a la presión que está con respecto a esta presión. Fíjense cómo para este caso es como si fuese la regla de Kay, pero para la mezcla de gases, ¿sí? ¿Cómo se hace para un valor pseudocrítico? Entonces, si tienen iguales valores de pseudocrítico, van a tener el mismo Z. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Seguro? Por mi parte, sí. Perfecto. En la mezcla de gases reales habíamos visto que participaban ciertas constantes, tanto en lo que era la ecuación de Van der Waals, la de Vitti-Bridgman o la de Benedict-Webb-Rubin. Constante, entonces, por ejemplo, una de las constantes que es la de Van der Waals, esa A sub M, ¿se acuerdan? Bueno, va a ser igual a la fracción molar A sub I. Estas son ecuaciones empíricas, ¿no? Que se obtuvo de laboratorio y de la práctica. Y se considera que en el caso de mezcla de gases, queremos aplicar la ecuación de Van der Waals, debemos utilizar esta ecuación para la constante, tanto de A como de B. ¿Se entiende? Si queremos aplicar la ley de Dalton en las presiones de la mezcla de gases reales, vamos a ver que el Dalton estaba referida a las presiones parciales y la de Amagat a la de los volúmenes parciales. La ley de Dalton, entonces, a menudo con una relativa precisión, ¿no? Debido a que tiene en cuenta esas presiones, mejor dicho, no tiene en cuenta esas interacciones. Pero en cambio, Amagat tiene una mayor precisión debido a que sí tiene en cuenta, porque al hablar de volumen está hablando de las interacciones de las presiones,
entonces se puede aplicar con una mayor exactitud. Entonces, en la mezcla de gases yo podría, con el mismo concepto que habíamos visto, aplicar la ecuación como P por V igual a Z para gases reales, como habíamos visto que era igual a las presiones parciales de los gases ideales. Para los gases reales podría aplicarle el Z de esa componente de la mezcla, donde Z de la mezcla va a ser igual a la fracción con que participa el componente, la sumatoria de la fracción de los componentes por su ZI, que me daría el Z de la mezcla, que es el que va a participar en la ecuación general para la mezcla de gases reales. ¿Sí? ¿Me entienden? Es decir, que yo, para aplicar la ecuación general de la mezcla de los gases, la mezcla de gases reales, tengo que poner un Z de la mezcla, ¿verdad? Y el Z de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos, la sumatoria del producto de la fracción molar por el Z de cada uno de ellos. ¿Se entiende? Entonces vemos que para la mezcla de gases reales, como la ley de Dalton que se aplica sobre o teniendo en cuenta las presiones parciales, no tiene en cuenta tanto la interacción de las presiones de los gases. No así Amagat. Amagat sí lo tiene en cuenta porque hace un estudio de los volúmenes. Entonces, sí tiene en cuenta esas relaciones, lo cual es mucho más precisa que la ley de Dalton, o tiene un error mucho menor, ¿sí? Por ello, entonces, las propiedades de la mezcla de los gases, yo puedo tenerlo en cuenta como la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de todos los USUI. Esto es en general, ¿no? Luego tengo el molar. Fíjense que es igual, justamente, a la masa molar de cada uno por su elemento. O en función de la masa molar o el número de moles. Es exactamente lo mismo para tener en cuenta la energía interna. Para la entalpía de la mezcla, igual, va a ser la sumatoria de la entalpía de cada elemento I. Y esa sumatoria de los elementos I, que sería la entalpía, va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta acá de la masa del H chico, que era por cada kilo, ¿no? Esto era en total. Entonces, la entalpía de la mezcla total puede ser también igual a la masa del componente por la entalpía de ese componente, multiplicado y sumado todos los elementos que componen y análogamente con el número de moles. Cada uno con su unidad de tanto energía interna como entalpía en kilojoule, porque es de la mezcla total. Lo mismo la entropía. La entropía de la mezcla de gases reales se obtiene como la sumatoria de la entropía de todos los componentes. La entropía total de esa mezcla es igual a la masa por el elemento que participa. La sumatoria de todos estos productos me va a dar la entropía total de la mezcla, que lo puedo expresar también en función de los números de moles. Los cambios de energía interna también, análogamente, es lo mismo. La variación de la energía interna tiene en cuenta las variaciones de los elementos UI, sumados todos para la mezcla. Lo podemos expresar en función de la masa o lo podemos expresar las variaciones en función de los números de moles. Lo mismo para la entalpía y lo mismo para la entropía. ¿Se entiende, chicos? Estamos hablando de variaciones de los distintos mezclas de gases con respecto a sus distintas propiedades. Si lo queremos expresar en función, o U chico en función, fíjense las unidades, ya no es kilojoule solamente, sino kilojoule por kilogramo, tenemos que expresarlo o en función de la fracción de masa o en función de la fracción molar para cada uno de los elementos. Definido, por supuesto, la fracción molar como la masa de ese elemento con respecto a la masa de la mezcla, y la fracción molar como habíamos definido el número de moles del componente respecto al total. De esa manera tenemos energía interna, entalpía, entropía de la mezcla de gases.
Lo mismo los calores específicos que también me pide el programa, los calores específicos de tanto a volumen constante como a presión constante de la mezcla va a ser igual a la sumatoria del producto de la fracción de masa respecto al componente o al calor específico del componente. Y el molar va a ser expresado en función de la fracción molar que se simboliza con la rayita arriba, que sería los kilojoules por kilogramo mol por Kelvin, ¿sí? Fíjense que este es kilogramo porque es en fracción de masa, y si lo expreso en fracción molar es kilomol. Lo mismo para el C sub P, que es el calor específico de la mezcla a presión constante. Es igual a la sumatoria del producto de la fracción molar por el C sub P del elemento. Fíjense que está en kilojoule, kilogramo por Kelvin, y C sub P molar va a ser igual a la sumatoria de los productos de la fracción molar por el C sub P de cada elemento. En definitiva, tanto las propiedades por unidad de masa se calculan en función de, como le dije, la fracción de masa o la fracción molar. Entonces, las propiedades de mezcla de gases ideales y reales, las relaciones se acaban de dar por lo general en forma exacta y son más o menos exactas o aproximadas para mezcla de gases reales. Se aplican, pueden aplicar también a soluciones líquidas o a sólidas, mientras no sean reactivas, ¿no? Porque ya al reaccionar ya es otro elemento constitutivo. La única dificultad está asociada con las relaciones de las propiedades de cada gas individual. Esto es en cuanto a cómo reaccionaría cada elemento en sí. Y el análisis puede simplificarse considerablemente al tratarse los gases individuales como gases ideales y luego hacerlo introduciendo el error que se puede cometer. Las propiedades de los gases ideales, entonces, los gases se componen de una mezcla con frecuencia de elementos en los cuales podemos considerar que también a altas temperaturas con respecto a la crítica y muy baja presión con respecto al crítico se pueden considerar gases como ideales, los gases individuales también, ¿no? Exactamente el mismo criterio. Entonces, las propiedades de un gas no son afectadas por la presencia de otro gas, y como cada componente de la mezcla se comporta como si el otro no existiera, como si estaría en las condiciones de temperatura media y el volumen medio, ¿sí? Es exactamente lo mismo con su grado de error, por supuesto, pero que para los cálculos es considerable, hasta un 10% no es de mayor inconveniente. El principio, entonces, para la mezcla de gases, aquello aplicado Dalton, se la conoce como la ley de Gibbs-Dalton. Y lo mismo sucede para la entalpía, energía interna, calor específico, presión y el volumen constante, que van a depender solamente de la temperatura y la presión y el volumen al que se encuentre la mezcla. La presión parcial de un componente, entonces, en una mezcla va a ser igual, como habíamos dicho, con respecto a Dalton, como les dije, que la extensión para la mezcla de gases ideales se llama Gibbs-Dalton, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Vamos bien? Para la mezcla de gases ideales, entonces, la variación de entropía también se tiene en cuenta ese cero, ¿se acuerdan? El cerito, el supracero, y está en función de las presiones y de las temperaturas, exactamente lo mismo. Tenemos en cuenta, buscamos una referencia, lo hacemos con respecto a esa referencia, y la variación es con respecto a esa referencia, y como tomamos la variación, vamos a tomarlo en función de las presiones y las temperaturas. Fíjense que con cada uno de los elementos que participan. Donde lógicamente P sub I1 habíamos hablado que era la fracción con que intervenía cada uno de ellos. La fracción molar por la presión total de
y la presión, ¿ven? La presión del elemento 1 y la del elemento 2. Con respecto a la fracción molar que participa en cada uno de ellos por la presión total, que es la presión parcial de cada elemento en el cual interviene en la presión total de la mezcla. La mezcla de gases reales, entonces, las propiedades van a estar también incluidas en comportamiento y en una relación de desviación en la cual es aceptable con los cálculos que estamos haciendo, ¿sí? Es considerable entonces utilizar estos factores de comprensibilidad para la mezcla de gases reales, en la cual se tiene la carta o la ecuación generalizada. De esa manera obtenemos nosotros el diagrama T por diferencial de S, como veíamos los gases ideales, pero esto es para una mezcla de gases reales. ¿Se acuerdan las ecuaciones de entalpía y de entropía? Bueno, ahora lo expresamos con respecto a la mezcla, que es la temperatura de la mezcla por la variación de entropía más el volumen de la mezcla por la variación de presión de la mezcla, que también se puede expresar en función de la fracción de masa de cada uno de los elementos, y tenemos las expresiones de la temperatura y entropía que habíamos visto para un gas ideal, se da también para los gases reales, expresándolo tanto la temperatura y volumen en función de la fracción de masa, o la variación de entropía y la variación de volumen. Si vemos en esto y sacamos factor común, vemos que va a quedar que la fracción de masa multiplicada por la ecuación que habíamos visto de la mezcla fundamentalmente es igual a 0, ¿sí? Lo que produce decir que la variación de I va a ser igual a la temperatura de la mezcla por la variación de entropía al volumen de ese componente por la diferencia de presión de la mezcla. Es decir, que como lo igualamos a 0, porque la sumatoria, ¿se acuerdan? Era, en este caso, igual a 0 porque es una variación. Entonces quiere decir que para que eso sea 0, el paréntesis tiene que ser 0 porque la fracción molar nunca puede ser 0. Entonces nos queda la ecuación de la mezcla de gases. Un poco la obtención de las ecuaciones para la mezcla de gases, que serían las relaciones similares a las que vimos para gases ideales, que es también para la mezcla de gases reales, en la cual veíamos la función o la relación de la entalpía en función de la entropía y de la presión. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Se entendió esta última parte? Quiere decir que las propiedades de los gases reales, la entalpía, entalpía, energía interna, también va a depender de la presión y de la temperatura, ¿no? Y también aplicamos para gases reales igual lo que vimos para la mezcla. Es decir, esa desviación con el factor también para la mezcla, a través del factor de comprensibilidad estoy hablando, ¿no? Entonces se puede aplicar las relaciones T diferencial de S, lo cual vemos que para la variación de entalpía aplicábamos la misma relación para los gases ideales y vimos que lo podíamos expresar en función de la fracción molar, y al último obtenemos la variación de entalpía de cada elemento similar a la que obtenemos para la mezcla, teniendo en cuenta la temperatura de la mezcla y la presión de la mezcla, la variación de presión de la mezcla. ¿Se entiende? Bien, entonces, para el jueves que viene tienen dos diagramas conceptuales para presentarme, que sería la de ciclo potencia de vapor y la mezcla de gas. La Disculpe, clase... profe, Sí, ¿podría subir el material que usó tanto para esta unidad como para la anterior del campus? bueno, bueno, ya voy a ver, aguanten por lo menos hasta el fin de semana, que estoy con mucho trabajo, sí, sobre todo las evaluaciones.